Hola chicos, y para tejer este top vamos a necesitar hilo o estambre de cualquier estilo y color. En esta oportunidad yo voy a utilizar este hilo. Su composición es 85% algodón y 15% otras fibras. Y me recomienda utilizar un gancho de crochet de 3 milímetros. Voy a utilizar exactamente el número recomendado. También vamos a necesitar cinta métrica, una aguja lanera, la medida del contorno del busto y la medida desde acá de qué tan largo vas a querer este top. Comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y para saber cuántas cadenitas vamos a realizar entonces tomamos la medida del contorno del busto. En mi caso yo voy a realizar este top para mí y mi medida del contorno del busto son 107 centímetros, ¿sí? Yo estoy entre tallas, soy L y XL. Y a esta medida le vamos a sumar entre 4 y 6 centímetros, ¿sí? La idea es que el top nos quede un poquito suelto, que no nos vaya a quedar muy apretado. Entonces yo le voy a sumar 4 centímetros. Tengo 111 centímetros y este resultado, 111 centímetros, lo voy a dividir entre 2. ¿Sí? A mí me da 55.5. Voy a realizar cadenas entonces hasta tener 56 centímetros. Bien, entonces simplemente vamos a tejer cadenitas hasta lograr esa medida. En mi caso son 56 centímetros. Si ustedes no están realizando este top para ustedes mismos, acá en pantalla les estoy dejando una imagen con la medida referencial del contorno del busto para cada talla. Y bien chicos, cuando ya hayamos alcanzado una medida suficiente para medir las cadenitas, para serles muy sincera yo no las conté. Entonces tomamos nuestra cinta métrica, yo necesito llegar hasta acá, hasta 56 centímetros. Para medirlas sujetamos las cadenitas de extremo a extremo. Como les comenté, yo no las conté, simplemente fui tejiendo cadenita por cadenita. Las tomamos de extremo a extremo y las medimos. Para medirlas las vamos a sobreponer, no las vamos a estirar ni nada, sino que así tal cual están. Entonces, una vez que hayamos alcanzado la medida que necesitamos, solo por precaución es algo que yo tiendo a realizar. Voy a realizar unas 15 cadenitas adicionales, ¿sí? Una vez que tenemos la medida, todas las tallas vamos a realizar unas 15 cadenitas adicionales. Y 15. Pueden hacer entre 15 y 20 cadenitas. Esto es porque algunas veces tejemos o muy suelto y muy apretadito. Y cuando terminemos de hacer las puntadas que vamos a realizar sobre las cadenas, al final puede que se nos encoja o se nos ensanche. Entonces, para prevenir eso, yo tiendo a hacer cadenitas de más y ya les voy a contar qué vamos a hacer. Entonces, a partir de acá vamos a realizar la puntada B. Para realizar la puntada B, sujetamos la última cadenita que tejimos. Solo por referencia, para esta puntada necesitan cadenas múltiplo de 3. Bien, si les gusta trabajar por cantidad de cadenitas. Entonces, sujetamos la última cadenita, hacemos 3 cadenas al aire. Estas 3 cadenitas me cuentan como el primer punto alto. Saltamos una cadena hacia atrás y en esta cadena, o sea en la número 5 desde el gancho de crochet, enlazamos y allí vamos a realizar un punto alto. En el punto alto me quedan 3 aros, paso por 2, paso por 2. Y para comenzar a hacer el punto B, entonces, luego del punto alto, hacemos una cadenita, enlazamos y allí mismo, donde acabamos de realizar el punto alto, hacemos otro punto alto. Y ya tengo mi primer punto B. Para hacer el siguiente, enlazamos y vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadenita volvemos y repetimos un punto B, ¿sí? Nos vamos a saltar 2 cadenas y en la tercera hacemos el siguiente punto B, un punto alto, una cadenita y otro punto alto. Todo dentro del mismo agujerito. Repetimos una última vez, enlazamos y vamos a contar 1, 2 y en la tercera cadenita traemos hebra y hacemos punto alto, una cadenita y otro punto alto allí mismo en ese agujerito. De esta manera, fíjense, así se van a ir viendo los puntos B. Vamos a seguir repitiendo por todas las cadenitas y antes de completar todas las cadenas tomamos nuevamente la medida. Y bien chicos, acá yo ya tengo una cantidad suficiente de puntadas
Vamos a medir nuevamente. Lo único que hice fue repetir puntos B, fíjense. Entonces, para medir, yo necesito llegar hasta acá, hasta 56 centímetros. Esto nuevamente no lo vamos a estirar ni nada, sino que así tal cual está, lo vamos a sobreponer, fíjense. Bien, ahora, para finalizar esta primera vuelta, entonces, finalizamos de la misma manera en la que comenzamos. Recordamos que acá tenemos 3 cadenas que me cuentan como un punto alto solito de este costado. Finalizamos exactamente igual. Entonces, enlazamos, saltamos una cadenita, para finalizar solo saltamos una cadenita y hacemos un punto alto. Este es el punto alto que va a ir solo. De esta manera el tejido me queda recto. Bien, ahora, antes de continuar, fíjense que acá tenemos unas cadenitas, parte de las que hicimos adicionales. Aquí no hay problema, estas cadenitas las podemos soltar. Aquí tenemos el nudo deslizado, él se suelta fácilmente y comenzamos a soltar las cadenitas que nos sobraron. ¿Sí? Fíjense, las vamos a soltar una a una y cuando estemos llegando al final soltamos la última cadenita. Esto lo ajustamos y aquí solito se hace como un nudo. Bien, esta hebra la podemos cortar un poco y listo, quedamos como si no hubiese pasado nada. Bien, entonces, solo para que tengan una referencia, yo ocupé 108 cadenitas. Bien, entonces, para comenzar la segunda vuelta y todas las vueltas de ahora en adelante, porque lo que vamos a hacer es repetir, estando acá, luego del punto alto, tejemos 3 cadenitas. Estas 3 cadenitas me cuentan como el punto alto de este costado. Giramos y como esta es una puntada tan sencilla, simplemente vamos a repetir un punto B sobre cada punto B que acabamos de realizar. Bien, enlazamos y aquí en el centro del punto B, en la separación donde tenemos la cadenita, allí en ese agujerito hacemos punto alto, cadena y punto alto nuevamente, todo dentro del mismo agujerito. Pasamos a la vez siguiente y repetimos punto alto, cadena y punto alto nuevamente. De esta manera vamos a seguir repitiendo un punto B sobre cada punto B que acabamos de realizar. Repetimos hasta llegar a acá, al final. Y cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, hacemos el último punto B, punto alto, cadena, punto alto. Y para finalizar la vuelta, recuerden que debemos mantener un punto alto de cada costado, ¿sí? Para que nos quede recto. Entonces, enlazamos y recuerden que al comienzo tomamos altura con 3 cadenitas, ¿verdad? Miren, 1, 2 y 3. Acá sobre la tercera hacemos el último punto alto. Esto siempre debemos mantenerlo. En la tercera cadenita siempre vamos a realizar el último punto alto. Bien, y esta segunda vuelta se ve de esta manera. Fíjense, lo único que hicimos fue repetir. Ahora, para comenzar la tercera y todas las vueltas de ahora en adelante, como siempre, tejemos 3 cadenitas que me representan el punto alto de costado. Giramos y comenzamos a repetir un punto B sobre cada punto B que acabamos de realizar. Cuando lleguemos acá al final, hacemos el último punto B sobre la última B y el último punto alto como tal. Fíjense, tenemos 1, 2 y 3 cadenitas. Acá en la tercera cadenita es donde vamos a realizar el último punto alto. Bien, y de esta manera solo vamos a repetir una y otra vez exactamente lo mismo hasta que tengamos la medida de largo necesario para cada una de las tallas. Y bien chicos, acá yo ya he realizado una cantidad de vueltas suficientes. Hago entonces el último punto alto como siempre sobre la tercera cadenita. Y esto se ve de esta manera, fíjense. Hasta el momento lo único que hice fue repetir una y otra vez exactamente la misma puntada. Entonces, para que tengan una referencia, yo acabo de realizar en total 34 vueltas y estas 34 vueltas miden desde acá hasta acá, miden 38 centímetros. Recuerden que yo lo estoy haciendo para mí, yo soy una talla L,
pero yo soy también bastante alta, yo mido 1,77 m. Entonces el largo depende de cuán largo ustedes quieran hacer este top. Si no lo están realizando para ustedes mismos, acá en pantalla les dejo una imagen con la medida aproximada a la que puede llegar cada una de las tallas. Una vez que tengamos todo esto listo, ya podemos cortar esta hebra. Para cortarla, estando acá, hacemos una cadenita, sacamos un poquito larga la hebra para luego poderla ocultar, cortamos y esto lo ajustamos. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es comenzar a tejer unos pequeños triángulos que van a ser la parte del escote. Para ello vamos a contar cuántas Bs tenemos. En mi caso yo tengo 36 Bs en total. Entonces la mitad voy a llegar hasta la número 18. Y 18, ¿sí? Yo tengo acá 18 Bs de este lado y desde acá 18 Bs de este lado. Voy a tomar un marcador de puntos y voy a colocar el marcador aquí, fíjense, en el centro de las dos Bs. Este viene siendo mi centro. Si de casualidad a ustedes les dio cantidad de Bs impar, no hay problema. Supongamos que esta es la puntada central. Aquí en el centro de la B impar, allí es donde van a colocar el marcador. Y bien, entonces, antes de comenzar estos triángulos, siempre que estamos tejiendo debemos procurar mantener la continuidad de nuestro tejido, ¿sí? Aquí yo corté la hebra de este lado. Para comenzar los triángulos no puedo comenzar directamente desde acá porque yo ya tengo una terminación acá. Entonces, si suponemos que seguimos tejiendo, estando acá tejíamos las 3 cadenitas y girábamos, ¿sí? Entonces, comenzamos girando para tener el mismo sentido que hubiésemos tenido si estuviéramos tejiendo de manera continua. Ahora vamos a tejer desde acá hacia acá. Para ello tomamos nuestra hebra, hacemos el nudo deslizado y en esta esquina, todas las tallas en esta esquina vamos a dejar 2 Bs de separación, ¿sí? Vamos a dejar 1, 2 y vamos a comenzar acá en la tercera B. Allí en el centro de esta B atravesamos el crochet, pasamos el nudo deslizado, ajustamos y desde acá realizamos 3 cadenitas, 1, 2, 3 que me van a contar como el punto alto y vamos a comenzar a tejer desde acá, desde donde estamos hasta el centro, o sea hasta esta B. Vamos a repetir exactamente la misma puntada, pero en esta vuelta vamos a comenzar a hacer las disminuciones para formar el triángulo. Bien, entonces enlazamos, tejemos la B normalita. Y bien chicos, aquí antes de continuar les quiero enseñar algo. Quiero que se den cuenta que esto lo pueden hacer con cualquier tipo de hilo, ¿sí? Yo estoy utilizando aquí un hilo de algodón de 3 milímetros y la misma puntada, fíjense cómo se ve. Este es un hilo 50% algodón, 50% acrílico de 2.5 milímetros. Bien, para que vean que lo podemos realizar con cualquier tipo de hilo. Entre más pequeño sea el hilo, por supuesto más cerrada se ve la puntada. Aquí ya estoy llegando a donde tengo el marcador. Termino la última B. Y justo antes del marcador, como les dije hace un momento, hacemos el punto alto de este costado. Bien, ahora vamos a tejer desde acá hasta acá únicamente. Ahora, para comenzar la segunda vuelta, recuerden que vamos a hacer disminuciones. Tejemos únicamente una cadena, giramos y para completar esta disminución no vamos a hacer el punto alto que corresponde de este costado, sino que vamos a hacer el punto alto acá en el centro de la B. Para ello, luego de la cadenita, en este punto que está acá, en este punto de acá, hacemos un punto deslizado. Y acá en el centro de la B volvemos y repetimos el punto deslizado. Y ya estando en el centro de la B sí podemos realizar las 3 cadenitas que nos cuentan como el punto alto de este costado. Bien, seguimos repitiendo las Bs y aquí ya estoy llegando, fíjense, en la penúltima B tenemos 1 y 2, en la penúltima hacemos la última B como tal.
Y aquí en la última V vamos a tejer el punto alto, ¿sí? De esta manera completamos la disminución de este lado. Ahora, para hacer la siguiente vuelta, seguimos manteniendo la disminución, entonces hacemos una cadenita, giramos y luego de que giramos tenemos que llegar hasta el centro de esta primera V. Para ello, acá en este punto hacemos un punto deslizado. En el centro de la V volvemos y repetimos el punto deslizado y hacemos allí las 3 cadenitas que me cuentan como el punto alto, ¿sí? Sigo repitiendo las V's, hacemos la última V acá en la penúltima y en la última hacemos únicamente un punto alto. Bien, de esta manera fíjense que ya vamos disminuyendo en ambos lados. Vamos a seguir repitiendo hasta que al final nos queden 2 V's. Y bien chicos, fíjense aquí ya estoy llegando al final, me quedan 2 V's. Las 3 cadenitas, 2 V's y el punto alto. Hacemos entonces la disminución, igual repetimos una cadenita, giramos, punto deslizado nuevamente, hacemos 1, 2, 3 cadenitas y acá lo que vamos a realizar es en esta V un punto alto y de esta manera al final me va a quedar únicamente un cuadrito. Entonces, una vez que lleguemos al final, cuando ya nos quedó este cuadrito, vamos a cortar esta hebra. Ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente esto mismo que acabamos de hacer acá, pero en este lado, ¿sí? Para ello, fíjense, recuerdan que acá comenzamos a tejer de afuera hacia adentro, ¿sí? Aquí no podemos hacer lo mismo porque, como les expliqué hace un momento, debemos mantener la continuidad del tejido. Entonces, aquí fue donde cortamos la hebra antes de comenzar el triángulo. Si estuviéramos continuando el tejido, ¿qué hacíamos? 3 cadenas, girábamos y para este primer triángulo comenzamos de afuera hacia adentro, seguimos tejiendo, supongamos que seguimos tejiendo y este segundo triángulo nos corresponde realizarlo de adentro, o sea del centro hacia afuera. ¿Sí? De esta manera mantenemos la continuidad del tejido. Tomamos hilo, hacemos el nudo deslizado y comenzamos acá, al lado del marcador, exactamente donde finalizamos en el primer triángulo. Ajustamos, aquí realizamos 3 cadenitas que me cuentan como el punto alto y seguimos repitiendo los puntos V's hasta cuando me falten 2. Fíjense, recuerden que dejábamos 1, 2 y aquí en el tercero finalizamos con un punto alto. Dejamos el mismo espacio, la misma separación que dejamos acá cuando comenzamos, fíjense. 1, 2 V's, en la tercera V habíamos comenzado. Bien, entonces voy a repetir exactamente el mismo triángulo con la misma cantidad de vueltas, las mismas disminuciones y todo, que nos quede exactamente igual. Y vuelvo para continuar. Y bien chicos, una vez que finalicemos, ambos lados se ven de esta manera. Fíjense, así se ven los triangulitos. Esto ya lo podemos retirar. Y ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente lo mismo con la misma cantidad de puntos P, la misma cantidad de vueltas y todo. Vamos a repetir hasta que lleguemos a acá, ¿sí? No vamos a hacer los triángulos. Esta es la parte que va a ir en el pecho. Vamos a hacer la parte de la espalda, pero sin los triángulos. Y bien chicos, acá ya estoy finalizando la parte de la espalda. Entonces, como pueden ver, hasta el momento lo único que hice fue repetir exactamente lo mismo que hicimos en la parte del frente, pero sin los triángulos. Ahora vamos a cortar nuevamente la hebra de acá. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar también disminuciones, solo que en lugar de hacer triángulos, las disminuciones las vamos a hacer desde acá hasta acá. Bien, para ello entonces hacemos igual que hicimos en la parte del frente, como si estuviéramos tejiendo para mantener la continuidad, giramos y vamos a comenzar desde acá, ¿sí? Hacemos cuenta que yo hice las 3 cadenas, giré y voy a comenzar desde acá hacia acá. Tomamos nuestro hilo, hacemos el nudo deslizado y vamos a comenzar, pero vamos a dejar el mismo espacio, la misma separación que hicimos en la parte de enfrente. Entonces dejo 1, 2 puntos B y en el tercero
atravieso el crochet, paso el nudo, ajusto, hago 3 cadenitas que me cuentan como el punto alto y comienzo a tejer los puntos B sobre cada punto B hasta llegar acá a la misma distancia, 1, 2 y aquí en el tercer punto B hago el punto alto y aquí ya estoy llegando al final de la primera vuelta. Sí, como les comenté, finalicé únicamente con un punto alto y ahora vamos a comenzar a realizar disminuciones desde acá hasta acá, exactamente como las hicimos acá en el frente, pero vamos a realizar la misma cantidad de vueltas con disminuciones que hicimos acá. Entonces, en mi caso yo hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas con disminuciones. Voy a repetir acá, independientemente de la cantidad de puntos B que me queden en el centro, voy a repetir la misma cantidad, o sea, 8 vueltas con disminución de cada lado. Y bien chicos, aquí estoy llegando al final. Fíjense, se ve de esta manera. A la final hice, en lugar de las 8 vueltas que les había comentado, hice 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Hice solo una vuelta menos. Esto se ve así, de acá hacia acá, y ya podemos cortar esta hebra. Y todo se ve de esta manera. Fíjense, aquí está la parte de enfrente y la parte de la espalda. Ahora lo que vamos a hacer es hacer la costura acá en los costados para cerrar este top y comenzar a hacer las tiritas que van en la parte de acá del hombro. Bien, entonces para cerrarlo lo que vamos a hacer es que lo vamos a colocar así, lo vamos a alinear súper bien. Por supuesto, aquí tiene que coincidirnos porque hicimos la misma cantidad de vueltas. Tomamos hilo, lo sacamos bastante largo para poder hacer la costura, cortamos y en un extremo enhebramos la agujita lanera y en el otro extremo de la hebra vamos a realizar un nudo deslizado. Tomamos los dos lados que vamos a unir desde acá, desde la parte de abajo, y hacemos lo siguiente: buscamos acá el último puntito disponible y lo atravesamos acá también en el último punto disponible, pasamos la aguja y cuando lleguemos al nudo deslizado pasamos la aguja nuevamente por allí. Hacemos esto al comienzo para reforzar esta puntada. Desenredamos y ajustamos que nos quede bien apretadito. Y ahora simplemente vamos a comenzar a coser. Entonces, fíjense que aquí no hay una puntada específica sobre la cual hacer la costura. Buscamos y comenzamos a coser de esta manera. Ajustamos, vamos a ir haciendo cada costura y la vamos a ir ajustando. Tomamos la hebra, ajustamos y seguimos cosiendo. De esta manera son puntadas muy sencillas las que tenemos que realizar. Vamos ajustando y seguimos repitiendo hasta llegar a acá, a las otras dos esquinitas, y vamos a coser todo. Cuando vayamos avanzando vamos a ir verificando cómo nos va quedando la puntada. Y bien chicos, aquí yo ya estoy llegando al final. Entonces, antes de hacer el remate, verificamos cómo nos quedó la costura. Se tiene que ver algo así, fíjense. Tomando puntito por puntito, la costura queda bien prolija. Entonces ya podemos hacer el remate. Entonces, para hacer el remate, nos devolvemos acá en el último puntito. Antes de cerrar este arito, pasamos por allí la aguja, ajustamos y comenzamos a ocultar la hebra en algunas puntadas. La vamos a ir ocultando y cuando ya la hayamos perdido por puntos suficientes podemos cortar esta hebra. Y ahora vamos a repetir exactamente lo mismo que acabamos de realizar acá,
del otro lado. Y bien chicos, una vez que hayamos hecho la costura de ambos lados, se deben de ver de esta manera. Ahora vamos a comenzar a realizar la tira que va a salir desde acá y va a conectar con esta esquina en la parte de la espalda. Bien, para hacer esa tira, como siempre, traemos hebra, hacemos el nudo deslizado y en la parte de acá habíamos finalizado con este cuadrito, ¿sí? Teníamos las dos veces y aquí nos quedaba este cuadrito. Entonces, buscamos y aquí en la unión, fíjense, en la parte de acá, atravesamos el crochet por allí, pasamos el nudo deslizado, ajustamos y en la parte de acá vamos a realizar 3 cadenitas que nos cuentan como el punto alto que va en este costado, y una vez que tengamos las 3 cadenitas vamos a trabajar en el centro del agujerito haciendo puntos B, pero los vamos a hacer como puntos puff, ¿sí? Para realizar el primer punto puff, entonces enlazamos, vamos a sujetar acá para tomar la medida, traemos hebra. Ya tenemos la primera lazada, vamos a hacer 5. La segunda, la tercera, cuando llego acá arriba lo estiramos. La cuarta y la quinta lazada. Una vez que hayamos hecho las 5 lazadas, sobre el crochet nos tienen que quedar 11 aritos. Enlazamos, atravesamos todas las hebras y hacemos una cadenita para sujetar. Repetimos nuevamente, entonces enlazamos y acá traemos 1, 2, 3, 4 y 5 lazadas. Tengo 11 hebras sobre la aguja, enlazo y las atravieso todas, ¿sí? Y hago una cadenita para sujetar. De esta manera ya tengo el primer punto B. Entonces, para finalizar esta vuelta, enlazo y acá, fíjense, en el agujerito, aquí se me hace como la unión. Allí voy a tejer un punto alto. De esta manera se va a ir viendo. Repetimos nuevamente, hacemos 1, 2, 3 cadenitas que me cuentan como el punto alto de este costado. Giramos aquí en el centro de los dos puntos puff. Tomamos la altura, enlazamos, traemos 1, 2, 3, 4, 5 lazadas. Enlazamos, atravesamos todas las hebras y hacemos una cadenita para sujetar. Repetimos nuevamente, siempre tenemos que hacer 2 puntos puff dentro del mismo agujerito. Entonces, esta es la altura, enlazamos, traemos hebra 1, 5, enlazamos, atravesamos todas las hebras y hacemos una cadenita para sujetar. Para cerrar esta vuelta, entonces, enlazamos y en la parte de acá tenemos las 3 cadenitas que me representaban el punto alto. ¿Sí? Miren, 1, 2 y 3. Acá en la tercera cadenita hacemos el último punto alto. De esta manera me va a ir quedando, ella a medida que vamos avanzando va a quedar como en una especie de trenzado. Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo hasta dar la vuelta por el hombro y conectar acá en la espalda nuevamente, ¿sí? Esta sí es una medida muy particular para cada una, ya que el largo de hombros depende también de la estatura que tengamos. Entonces yo voy a adelantar y nos vemos en un momento para finalizar. Y bien chicos, aquí yo ya estoy llegando al final de lo que creo que será mi última vuelta. Hago el último punto alto y la tira se ve de esta manera, fíjense. Hasta el momento yo acabo de dar 19 vueltas y estas 19 vueltas miden
desde acá hasta acá 25 centímetros, ¿sí? Pero recuerden que esta es una medida muy particular. Esto es para mí, que soy una talla L. Si se lo pueden medir es muchísimo mejor. Si no, acá en pantalla les estoy dejando una imagen con la medida referencial que pueden utilizar para cada una de las tallas. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, fíjense, aquí les enseño, yo ya adelanté la primera manga. Fíjense, vamos a hacer la unión y le vamos a dar este bonito acabado. Una vez que ya tengamos nuestra tira lista, ya podemos cortar la hebra, pero vamos a sacar un poquito larga esta hebra, ¿sí? Para poder hacer la costura en la parte de la espalda. Y para coserla, entonces la posicionamos, la traemos hacia acá y la vamos a coser desde acá hasta acá. La vamos a dejar acá en el borde, fíjense, de esta manera. Recuerden que las uniones, costuras y demás las hacemos desde el revés. Entonces vamos a coser así para que la unión quede desde el revés. Y hacemos la costura exactamente igual a como hicimos en la parte del costado, tomando punto por punto, fíjense. Vamos a tomar cada uno de los puntitos, llegamos hasta acá y hacemos el remate como les enseñé hace un momento. Una vez finalizamos el remate, cortamos la hebra y esto debe de verse de esta manera, chicos, fíjense. Acá está el triángulo y acá está la tira que acabamos de finalizar. En este punto pueden medírselo algunas veces, no sucede algunas. En la parte de acá de la axila, de lo que sería la axila, les puede quedar un poquito ancho, ¿sí? Mídanselo para ver si esto les sucede. Si ese es el caso de ustedes, es lo que me está sucediendo a mí, que aquí en la axila me queda un poco suelta. Vamos a solucionar ese problema de la siguiente manera. Trabajando desde el derecho como estamos, fíjense, trabajando desde el derecho, vamos a buscar acá la parte de atrás para continuar trabajando desde el derecho. Bien, cuando hagan la otra tira, fíjense, cuando hagan la otra tira, para solucionar el problemita que les acabo de contar, vamos a comenzar desde acá, desde el frente, para trabajar por el derecho, pero en la segunda tira comenzamos en la parte de atrás para trabajar desde el derecho. Bien, entonces lo posicionamos, tomamos nuestro hilo, hacemos el nudo deslizado, buscamos el último puntito disponible en la parte de acá, atravesamos el nudo, lo ajustamos, hacemos una cadenita y vamos a comenzar a realizar puntos deslizados. Si ustedes se lo midieron y en la axila les queda bien, no tienen que hacer puntos deslizados, sino van a realizar únicamente puntos bajos. Para realizar estos puntos deslizados, fíjense que acá no tenemos un punto específico en el cual tejer, ¿sí? Pero allí se nos van a ir presentando cada agujerito. Entonces pasamos, traemos hebra y hacemos punto deslizado. En el siguiente agujerito traemos hebra y hacemos punto deslizado. El punto deslizado lo que hace es que esto se me vaya a recoger un poquitito, ¿sí? Vamos a seguir repitiendo. Fíjense, aquí estoy en la parte de la espalda en las disminuciones. Vamos a seguir repitiendo un punto deslizado en cada espacio que tengamos disponibles hasta llegar a acá. Fíjense, esta es la parte de las disminuciones hasta finalizar las disminuciones. Ya aquí comienzan los puntos B. Y aquí ya estoy finalizando la parte de las disminuciones. Fíjense que se les crea como un pequeño borde, como unas cadenitas. Y aquí ya estoy llegando a donde están los puntos B. Fíjense, aquí están los puntos B que tenemos. Esta es precisamente la parte que va en la axila. Aquí sí vamos a hacer unas disminuciones. Entonces vamos a tomar un punto, de una vez tomamos el segundo y allí hacemos la disminución, ¿sí? Hacemos el punto deslizado. Tejemos 1, 2 puntos deslizados y volvemos y repetimos una disminución. En la disminución traemos hebra una vez, traemos hebra una segunda vez y esta es la que atravesamos. Estamos haciendo disminución de punto deslizado. Repetimos, hacemos
un punto deslizado, el segundo punto deslizado y aquí estamos en la unión. Esta es la costura, fíjense la parte de atrás, y aquí vamos a intentar hacer una disminución. Ahí se nos va a complicar un poquito porque como está la costura, está bien apretadita esa puntada. Sacamos la disminución. Repito una vez más, un punto deslizado, el segundo punto deslizado, traigo una hebra y traigo la segunda para realizar la disminución. De esta manera van a notar que aquí va a quedar como más apretadito. Bien, sigo repitiendo y aquí nos corresponde hacer la última disminución. Esta misma hebra la atravesamos y acá fíjense que ya me encontré con las partes de las disminuciones del triángulo. Entonces, sigo repitiendo sin disminución ni nada, un punto deslizado en cada puntada hasta llegar a acá, a donde comenzamos los puntos puff. Y aquí ya estoy llegando a la parte donde comienza la tira. Hago el último punto deslizado. Y ahora vamos a comenzar a realizar los abanicos, que va a ser la terminación que vamos a hacer por toda la parte superior de este top, ¿sí? Vamos a hacer los abanicos por toda la parte de la tira y volvemos y los hacemos también por donde recién acabamos de tejer los puntos deslizados o los puntos bajos según sea su caso. Bien, entonces para hacer estos abanicos enlazamos y vamos a contar así, fíjense, aquí tampoco tenemos un punto específico sobre el cual tejer, pero contamos 1, 2 y 3 y aquí en este agujerito, que es más o menos la separación de un punto alto, vamos a tejer 5 puntos altos, 1 y 5 puntos altos. Y para cerrarlo volvemos y contamos, es como que estuviéramos contando agujeritos, 1, 2 y 3, acá en el tercer agujerito hacemos un punto bajo, ¿sí? De esta manera me va a ir quedando los abanicos. Repetimos nuevamente, enlazamos y contamos 1, 2, 3, abanico de 5 puntos altos y 5 puntos altos. Para cerrar este abanico bien puede ser que cuenten 1, 2, 3 o hacen así, fíjense. Toman la distancia del punto alto y allí donde les dé, allí hacen el punto bajo. De esta manera me va a ir quedando la terminación. Vamos a seguir repitiendo exactamente lo mismo por todo el borde hasta que lleguemos a acá. Y bien chicos, aquí ya estoy llegando a la parte donde comencé a tejer los puntos deslizados. Para realizar los puntos allí, entonces enlazamos y aquí va a ser muy difícil tejer a través del punto como tal. Si ustedes tejieron puntos bajos no tienen problema, tejen normalito. Pero con el punto deslizado, como quedan tan apretaditos, entonces fíjense, vamos a tomar únicamente como desde la mitad, tomamos la hebra de afuera y allí realizamos el abanico. 1 y 5 puntos altos. Para cerrarlo, entonces contamos 1, 2 y en el tercer punto deslizado, allí vamos a realizar el punto bajo. Enlazamos nuevamente y contamos 1, 2 y en el tercero hacemos el abanico y de esta manera nos debe de ir quedando. Seguimos repitiendo hasta llegar a donde comenzamos los abanicos, fíjense en la parte de acá. Y acá finalizamos tejiendo un punto deslizado. Aquí en este punto deslizado hacemos punto deslizado y cortamos la hebra. Y bien chicos, una vez que finalicemos, esto se debe de ver de esta manera. Fíjense, aquí como les dije, finalicé con el punto deslizado y corté la hebra. Una vez que finalicen, por supuesto, hacen la otra tira exactamente con la misma cantidad de vueltas que hicieron y todo. Al final se les debe de ver algo así. Ahora lo que vamos a hacer es esta misma terminación que acabamos de realizar, la vamos a hacer por todo acá, todo el frente. Esta es la parte de los triángulos, la parte del pecho. Repetimos nuevamente por las tiras y en la parte de la espalda. Bien, aquí está por el derecho, le vamos a dar vuelta. Hacemos como siempre el nudo deslizado, buscamos acá cualquier puntito disponible, atravesamos el nudo. Ajustamos,
Aquí hacemos una cadenita y allí mismo, en ese mismo agujerito, vamos a realizar el punto bajo. Y ahora simplemente repetimos, enlazamos y contamos 1, 2 y 3 acá en el tercer punto. Hacemos el abanico, cerramos el abanico contando 1, 2, 3, punto bajo. Y de esta manera lo que vamos a hacer es repetir. Damos la vuelta, pasamos por la tira, por la parte del pecho, la otra tira. La tira la vamos a tejer igual a como acabamos de realizar y finalizamos acá. Y bien chicos, aquí yo ya estoy finalizando todo el borde, hago el último punto alto y para finalizar entonces acá donde hicimos el punto bajo, hacemos el punto deslizado, simulamos una cadena, sacamos un poquito larga para cortar esta hebra. El borde se ve de esta manera, por supuesto esta hebra la ocultamos. Y así se ve en la parte del frente. Fíjense tan lindos los detalles que se le ven. Ahora en la parte de acá abajo, si ustedes desean lo pueden dejar así recto porque él va a tener caída, ¿sí? Recuerden que lo estamos haciendo bien sueltecito. Pero yo le voy a hacer este borde que acabamos de hacer acá, el borde de abanicos, acá en la parte de abajo. Entonces, para hacerle este borde, como siempre hacemos nudo deslizado, buscamos acá. En el centro de la costura pasamos la hebra, ajustamos, hacemos una cadenita y allí mismo realizamos un punto bajo, ¿sí? Enlazamos y saltamos directamente. Recuerdan que aquí lo que tenemos son los puntos B, ¿sí? Entonces, en un punto B, donde está un punto B tejido, allí vamos a realizar el abanico con 5 puntos altos. Finalizado el abanico, en la siguiente B hacemos el punto bajo para cerrarlo. Enlazamos y en la siguiente, fíjense, allí se nota el agujerito, tejemos el abanico y en la siguiente B el punto bajo. Y de esta manera nos va a quedar la terminación inferior. Entonces vamos a seguir repitiendo por todo alrededor, llegamos acá y hacemos el punto deslizado como les acabé de enseñar y de esta manera finalizamos el top. Y bien chicos, una vez finalizada la parte inferior se ve de esta manera. Como pueden ver es un topcito bastante sencillo y fácil para realizar. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!